leeré una historia. Bueno. El cielo se volvió negro como sangre. Y la última palabra que dijo fue... Y vivieron felices para siempre. Cuando escribimos un cuento o una novela, estamos creando un mundo ficticio. Queremos que el lector entre a nuestro mundo ficticio y lo acepte como real. Como resultado, el lector podría reír, llorar, asustarse, alegrarse, indignarse, etc. El lector reacciona a esta manera porque acepta nuestra ficción como una realidad. El atrapado lector se sumerge por completo en la buena ficción y la disfruta. Acompaña al Quijote durante sus aventuras, sus triunfos y sus dolores. Asimismo, siente tristeza cuando mueren Úrsula o Madame Bovary. El lector no ha perdido el contacto con su realidad, aunque esté plenamente dentro de tu mundo ficticio. Si de pronto siente un temblor de tierra, soltará el libro de inmediato y buscará la manera de ponerse a salvo. Una vez terminada la crisis, volverá a sumergirse en el mundo ficticio que has creado. Esta, en pocas palabras, es la teoría. Ahora bien, el mayor reto de una buena obra literaria y de un buen escritor es sostener un impecable mundo ficticio a través de toda la obra literaria. El desafío es crear ese mundo ficticio y luego no lastimarlo ni destruirlo. El menor defecto desbarata la ilusión del mundo ficticio y expulsa al lector a trompadas. Luego, es difícil recuperar al lector. Si el lector abandona el libro por una causa externa, temblor de tierra, sueño, trabajo, hambre, felizmente vuelve a tu libro. Pero si abandona el libro debido a un defecto de la narración, perderá deseos de seguir leyendo. Algunos errores pueden ser graves. Por ejemplo, el narrador dice que el personaje viajó desde México a Buenos Aires en avión. Unas cuantas páginas después, dice que llegó en barco. El lector percibe esta inconsistencia, casi como un puñetazo en la cara, y se pregunta si estabas borracho cuando escribiste la obra. El lector pierde la ilusión del mundo ficticio en que estaba sumergido. Otros errores pueden parecer menores, pero en realidad no hay errores insignificantes. Basta un error ortográfico, como la falta de un acento, para absolutamente desintegrar tu mundo ficticio. El lector se distrae, se sale de tu mundo literario, le mira las costuras a tu obra literaria y se pregunta si el autor sabe redactar o si es un ignorante. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Los lectores no perdonan. Un ejemplo es el siguiente. Cuando yo llegué a la casa de mi madre y me senté a comer, de pronto descubrí lo cansado que estaba. El lector, con razón, piensa que se trata de una acción futura, cuando yo llegue, pero luego descubre que evidentemente no se le colocó acento a llegué, porque el resto de la obra indica que se está hablando en pasado. Senté, descubrí, estaba. Este tipo de error inquieta al lector y lo llena de desconfianza ante el texto. Veamos un caso más extremo. Yo sé la clave. Yo sé la clave. Yo sé la clave. La misma oración, 3 opciones. ¿Cuál es la verdadera? Igual de importantes son las comas. Una sencilla coma cambia por completo el sentido de la siguiente oración. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. El cine nos sirve para un último ejemplo tan claro como visual. Supongamos que estamos viendo una película histórica. Estamos muy sumergidos en la acción. Tememos por la vida de la protagonista porque están a punto de matarla. Nos sudan las manos, sentimos estrés, pero de pronto un micrófono grande entra en la pantalla y se queda unos segundos. ¿Qué nos ocurre? Sorpresa, enojo, risa burlona, disgusto, indignación. De pronto ya no nos sentimos dentro de ese maravilloso mundo ficticio que tanto nos gustaba. Se ha arruinado. Ahora es solamente una película mala. Tu cuento o novela deben estar perfectos. Tu objetivo es crear un mundo ficticio verosímil. Cualquier error bastará para desmantelar el mundo ficticio que tanto trabajo te ha costado crear y te dejará sin lectores. No basta, por tanto, con escribir una buena obra literaria. También es fundamental no cometer errores.
Alguien podría escribir: la espigada Homo sapiens del género feminio deglutió con alborozo la guayaba rasácea y esferoidal. A este defecto se le conoce como pomposidad, verbosidad, afectación, verborrea, ampulosidad, barroquismo y de muchas maneras más. El problema es evidente: la literatura tiende a buscar la naturalidad. Además, es bueno que el lector comprenda lo que está leyendo. Por eso, aconsejo siempre buscar la manera más directa de decir lo que queremos decir. El mismo mensaje anterior puede redactarse de maneras más agradables. Una de ellas sería: la mujer alta se comió la guayaba con placer. Recomiendo evitar la pomposidad, pero, por supuesto, en el arte siempre hay excepciones, y pueden ser muchas. Por un lado, puede que el escritor pretenda crear su propio lenguaje barroco. Sabe lo que hace y lo que escribe. No son dispares producto del descuido o la pedantería, sino manejos o juegos artísticos con el lenguaje. Varios autores han hecho esto y supongo que lo seguirán haciendo. Otra excepción podría ser un personaje nuestro. Ya sea en primera persona o en diálogo, resulta que un personaje de nuestro cuento o novela habla de manera pomposa y le encanta expeler verborrea. Si el personaje es así, no podemos corregirlo, hay que dejar que se exprese según su naturaleza. Pero en este caso, el autor tendrá el difícil desafío de escribir verborrea divertida. De lo contrario, el lector aborrecido tirará el libro contra la pared. Supongo que hay otras excepciones que en este momento no me vienen a la mente. Lo importante es lo siguiente: a menos de que se trate de un manejo consciente del lenguaje, lo ideal, sobre todo en el caso de un principiante, es buscar una escritura natural y clara, y evitar tanto la pedantería como la pomposidad vacua. En vez de obligar a nuestro personaje a gritar advertencia apremiante, una flama candente e ígnea se disemina de forma díscola e indómita por nuestro dilecto y vetusto domicilio. Es mucho mejor que grite fuego. Al contar una novela o cuento, podemos usar puntos de vista tradicionales o modernos. Esta nota es sobre los puntos de vista modernos. Los puntos de vista modernos se pueden definir de manera rápida. Es moderno cualquier punto de vista que no sea tradicional. El punto de vista moderno, en pocas palabras, consiste en que el autor cuenta la historia como le dé la gana. Se inventa puntos de vista o utiliza, en el texto literario, recursos que normalmente no son recursos literarios. La siguiente lista es un ejemplo de recursos que tienen a su alcance un autor que no desee utilizar puntos de vista tradicionales al narrar. Es decir, el siglo XX rompió con las formas tradicionales de narrar. Desde entonces, cualquier recurso es válido siempre que se pueda utilizar para contar una historia de forma coherente. Un cuento, por ejemplo, puede comenzar con un testamento de 5 páginas, luego presentar una esquela breve, luego un expediente médico de 3 páginas, luego alguna noticia de radio, televisión o prensa escrita, y puede terminar con un largo chat en una red social. Es decir, la historia completa se puede contar sin utilizar, en ningún momento, ninguno de los puntos de vista tradicionales, primera o tercera persona. O por supuesto, se puede mezclar los puntos de vista modernos con los tradicionales. Empezar con un contrato, al final del contrato incluir varias páginas en tercera persona omnisciente y luego terminar con una sentencia jurídica. Esta sería una combinación de tradicional con moderno. En esencia, el autor moderno puede hacer lo que le plazca. Si el producto final es un cuento o una novela verosímil e interesante, habrá logrado su objetivo. Al contar una novela o un cuento, podemos usar puntos de vista tradicionales o modernos. Esta nota es sobre los puntos de vista tradicionales. Podemos dividir los puntos de vista tradicionales en 2 puntos, que a su vez se dividen en 3, para un total de 6 puntos de vista. Veamos estos puntos de vista en detalle. Tercera persona. Número 1. Omnisciente.
Se le conoce también como la voz de Dios, porque lo sabe todo. Conoce el pasado, presente y futuro de todos los personajes, desde el más importante hasta el menos conocido. Sabe lo que piensan todos los personajes, sabe lo que hay detrás de una pared o dentro de una caja fuerte. Lo conoce todo, aunque hayan transcurrido 1000 años. Este es el punto de vista que más hemos leído en nuestras vidas. Prácticamente todos los cuentos de hadas, folclóricos y tradicionales están escritos en tercera persona omnisciente. Asimismo, ocurre con la mayoría de las novelas y los cuentos clásicos hasta principios del siglo XX. Ejemplo: Ana y su mejor amiga, Verónica, llegaron tarde a la fiesta de Miguel porque estuvieron toda la mañana en la playa. Aunque Ana se veía tan hermosa como siempre, no sospechaba que en solo 5 días un terrible accidente automovilístico le destrozaría el rostro y acabaría con su belleza. Llegó feliz a la fiesta de Miguel, quien había estado preparando la comida durante 2 días. Al acercarse para saludar a las chicas, Verónica preguntó dónde estaba el baño y se alejó antes de que Miguel pudiera darle un beso de saludo. Desde hacía 3 años Verónica odiaba a Miguel. Se le hacía difícil disimular la repugnancia que sentía por el hombre a quien culpaba por todas las desgracias de Ana. En este ejemplo, el narrador conoce el pasado y el futuro de Ana. Estuvo en la playa, en el futuro tendría un accidente. Conoce datos del pasado de Miguel, estuvo 2 días preparando la comida. Y sabe sobre el pasado de Verónica, hace 3 años que odia a Miguel. Es tercera persona omnisciente porque puede entrar a las mentes de todos los personajes. Número 2. Selectiva. Aunque contando en tercera persona, el narrador lo hace desde la perspectiva de un solo personaje. Conoce el pasado, presente y futuro de un solo personaje, cuya perspectiva adopta indirectamente. Sobre los demás personajes no sabe o no expone nada que no pueda verse a simple vista. Ejemplo: Ana y su mejor amiga, Verónica, llegaron tarde a la fiesta de Miguel porque estuvieron toda la mañana en la playa. Aunque Ana se veía tan hermosa como siempre, no sospechaba que en solo 5 días un terrible accidente automovilístico le destrozaría el rostro y acabaría con su belleza. Llegó feliz a la fiesta de Miguel. Al acercarse para saludar a las chicas, Verónica preguntó dónde estaba el baño y se alejó. En este ejemplo, el narrador cuenta el pasado y el futuro de Ana. Estuvo en la playa. En el futuro tendría un accidente. No expone los datos del pasado de Miguel. Tampoco sabe que Verónica odia a Miguel desde hace 3 años. Es tercera persona selectiva porque solo entra en la mente de Ana. Número 3. Observador. Cuando un narrador adopta este punto de vista, solo cuenta lo que puede ver una cámara, es decir, solo cuenta lo que vemos, la acción. No entra en la mente de ningún personaje, no conoce el pasado, presente o futuro de ningún personaje, no sabe lo que piensa ningún personaje, no sabe qué le ocurrirá o le ha ocurrido a ninguno de los personajes, como si fuera un testigo mudo o una cámara, solo cuenta la acción. Ejemplo: Ana y Verónica llegaron tarde a la fiesta de Miguel. Ana se veía hermosa, llegó feliz a la fiesta de Miguel. Al acercarse para saludar a las chicas, Verónica preguntó dónde estaba el baño y se alejó. En este ejemplo, el narrador no cuenta ni el pasado ni el futuro de Ana, no expone los datos del pasado de Miguel, tampoco sabe que Verónica odia a Miguel desde hace 3 años. Es tercera persona observador porque no entra en la mente de ningún personaje. Primera persona. Número 1. Protagonista. Cuando el mismo protagonista cuenta la historia. Ejemplo: un galeón viaja desde San Juan hasta La Habana. El capitán narra el cuento en primera persona. Este capitán es el protagonista de la historia. Es un héroe. A mitad de camino, el barco es atacado por piratas. El capitán cuenta cómo ordenó disparar los cañones. Cuenta que él mismo apuntaba los cañones para que golpearan con mayor certeza, pero los piratas eran muchos. El capitán cuenta cómo preparó a la tripulación para repeler el abordaje de los piratas. El capitán mismo se colocó al frente de los hombres, una espada en una mano y un pistolete en la otra. El capitán cuenta cómo no solo rechazaron el abordaje, sino que él dirigió a sus hombres para abordar y capturar el barco pirata.
El capitán cuenta cómo mató a muchos piratas. También cuenta cómo los piratas se rindieron. Finalmente, el capitán cuenta cómo sus marineros celebraron la victoria. En resumen, el protagonista de este cuento es la misma persona que lo cuenta, el capitán. Por eso es primera persona protagonista. Número 2. Personaje secundario. Cuando un personaje secundario cuenta la historia. Ejemplo, sería la misma historia que acabo de contar. El capitán es el protagonista y lleva a cabo todas las acciones valerosas contadas en el párrafo anterior, pero no lo cuenta el capitán, sino uno de sus tenientes. Como es primera persona, en la versión anterior el capitán siempre contaba ordené disparar los cañones o apunté los cañones o preparé a la tripulación para repeler el abordaje. En el caso del personaje secundario, algunas cosas estarán en primera persona, porque el personaje secundario participa, pero otras estarán en primera persona plural. El teniente dirá que el capitán nos ordenó disparar, apuntó los cañones, nos preparó para repeler el ataque, abordamos el barco enemigo, es decir, el personaje secundario participa de la acción y está presente, pero no es el protagonista. Por eso es primera persona, personaje secundario. Número 3. Personaje observador. Cuando un personaje que está presente, pero que no es un personaje importante, cuenta la historia. Ejemplo, en el caso de la misma historia de los dos ejemplos anteriores, el capitán es el protagonista y el teniente es un personaje secundario. Sin embargo, puede haber un personaje que está en el barco, pero no es protagonista ni secundario. Básicamente un observador o testigo. Digamos que la historia la cuenta el cocinero. Mira toda la acción desde una ventana o desde el otro lado de la cubierta del barco. Entonces dirá que el capitán ordenó disparar los cañones, que el capitán personalmente apuntó los cañones o que preparó a la tripulación para repeler el ataque. El narrador está presente y nos cuenta la acción, pero realmente no participa o participa de forma mínima porque no es protagonista ni personaje secundario. Por eso se conoce como primera persona, personaje observador.